Yo soy Gerardo Ruiz y este es el podcast incorrecto de la semana. Iniciaron campañas federales. Señores, señoras incorrectas, ya tenemos el banderazo de salida de lo que será la carrera presidencial entre la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, la candidata del bloque opositor, Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y el irrelevante, intrascendente y solo testimonial candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Ya tenemos como tal el inicio formal de las campañas. Fue un poco soso, un poco desangelado. Morena mostró su músculo político, mucho acarreo, mucha fuerza en el Zócalo, como lo tenía que hacer. Xóchitl Gálvez apostó más por una marcha ciudadana al norte del país, en uno de las ciudades más inseguras de México, y también abarrotó el estadio de La Corregidora, me parece. Álvarez Maínez, como lo comento, poco y nada. Pero también con el inicio de las campañas federales, también hay encuestas. Y me da muchísimo gusto presentar lo que será una colaboración frecuente para el podcast del Incorrecto a uno de los mejores encuestadores en el país, que es poblano, un talento poblano, que puedo decir que es mi amigo y que conozco de su talento, de su capacidad y de su gran reputación, que es lo que vale oro en este tema de las encuestas. Él es director de la revista Campaign and Elections, también es un gran consultor político, un excelente periodista también de Puebla. Le doy la bienvenida a mi querido Alejandro Rodríguez. Gerardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por Alex. La introducción. No, pues vaya, hay que resaltar el talento poblano, mi Alex, y es lo que siempre te he dicho y es lo que te he mencionado en nuestras pláticas en privado, que tu prestigio y tu reputación como uno de los mejores encuestadores del país, ahí está. No, hombre, lo agradezco y lo hemos tratado de conservar los números, sí. No sé si de los mejores, pero sí hemos sido certeros en varios, empezando con el tema Puebla, sí, claro, que siempre hemos tratado de manejarlo con pinzas. De aquí somos, de aquí vivimos, aquí está mi familia. Siempre trato de que los números de Puebla sean lo más certeros posible, revisar y hasta publicar. Cuando publicamos, muchos se enojan. Muchísimo. Muchos se enojan. Sí. Afortunadamente se me enojan en este momento de los dos lados, ¿no? Sí. Unos quisieran tener más, otros quisieran que el otro tuviera menos. Pero la realidad es que va a ser una campaña que va a valer la pena, que nos va a dar mucho de qué hablar y que durante estos 3 meses, aunque realmente son 2 en el caso de Puebla, nos va a tener bastante entretenidos. En lo federal, pues ya empezamos. Yo mucho les digo, pues ya saca las palomitas, viene lo bueno, claro. Va a empezar a moverse bastante el tema de los presidenciables, de la Cámara de Diputados y la de senadores, por supuesto. ¿Cómo enciende el tema de las encuestas, no? Lo hemos platicado en privado. Yo creo que la pimienta y la sal de todas las elecciones. Sacar una encuesta, publicar una encuesta, sobre todo cuando no la has cruzado con nadie para tratar de acordar lo que sea, es poner una bomba prácticamente, claro. que no dura mucho, dura un poco porque no a todo mundo le gustan los números son muy fríos. Ocurre que en los cuartos de guerra siempre hay alguna encuesta o algún amigo que te hace sentir que tienes más de lo que realmente traes, y cuando ves la realidad, cuando ves otros números, cuando se salen de tu control, cuando son nacionales sobre todo, pues te impacta, o en ocasiones, si es que las traes más o menos así, pues te deja claro que vas en un buen camino. Nada más, me faltó en la introducción, hay que decirlo, y me parece que lo debo de resaltar porque se merece. En el 2021, en la elección intermedia de Puebla, tú fuiste la encuesta más certera, la que mejor proyectó, y me parece que casi tu proyección fue exacta a los resultados finales, al menos de la contienda por el Ayuntamiento de Puebla. Y también en la interna de Morena, en el proceso interno de Morena, fuiste de las pocas encuestadoras que no cedió, mantuvo sus números y al final... El tiempo nos dio la razón, querido Gerardo. Prácticamente las encuestadoras, llegó el momento en donde casi todas traían a Nacho arriba. Para nosotros nunca estuvo arriba, esa es la realidad, claro. Nunca estuvo arriba en los números. Se llegó a acercar, llegó a estar hasta los 7 puntos prácticamente con todos los espectaculares. Onerosa, claro. A lo mejor lo que le faltó fue tiempo. Si hubiera empezado antes Nacho, tal vez hubiera alcanzado a Armenta, pero el hubiera no existe. La realidad es que siempre estuvo abajo en los números.
había una percepción generalizada, eso es cierto, de que Nacho iba a ser. La gente que no estaba políticamente inmiscuida veía espectaculares de Nacho, genial, escuchaba que ya él era. Entonces consideraban, lo que siempre tuvo Armenta fue una base muy sólida, una base de tierra bastante sólida, que lo que hizo, pues es que cuando los entrevistaban, sobre todo en las encuestas de Morena, que es el cara a cara, pues les decían: yo voy con Armenta. No se dejaban llevar tanto por los espectaculares. Y esa base que ha trabajado desde hace muchos años Armenta en la Secretaría de Desarrollo Social, en el partido que estuvo, en el que está. Ya tiene una trayectoria de. Lo ha hecho tener años, una solidez y un número de votos que hoy estuvieron para la contienda y van a estar para el tema del 2 de junio. Oye, Alex, ya entrando en materia, y porque también el tiempo en redes sociales, sabes que es muy efímero y debemos de ir directo al grano. ¿Qué viene para la elección en Puebla? Tú ya lanzaste la primera encuesta de marzo, ya con el inicio de las campañas federales. Lo mencionas bien, las campañas estatales en Puebla van a iniciar hasta dentro de ahora 24 días. Es correcto, hay un voto todavía volátil, la gente ya empieza a calentarse con el tema de las elecciones federales y empieza a definir con qué candidato presidencial va a jugar, que va mucho por el tema de las ideologías, ¿no? Es fácil encontrar al votante morenista, al votante PRI-PAN-PRD y al votante MC, si es que por ahí andan, y son muy pocos. Es el famoso voto duro. Exacto, es una elección concurrente, donde lo que vamos a ver es un voto que va de arriba hacia abajo, donde va a ser difícil para los 9 aspirantes a las gubernaturas poder aislar la elección. Es decir, ¿qué tengo que hacer para que el voto de mi candidato presidencial, sea bueno o sea malo, no se refleje en mi elección? Ahí viene el primer reto para los candidatos a las gubernaturas. ¿Por qué? Porque la gente que va a votar por Claudia Sheinbaum, por lo general casi toma sus boletas y todo apunta o todo tacha Morena. El famoso voto en cascada. Es correcto. Y eso pasa mucho en las elecciones concurrentes. Aquí viene qué tendrá que hacer Eduardo Rivera o qué tendrá que hacer Renan en el caso de Yucatán o los distintos candidatos del PRI-PAN-PRD para que el voto que va sobre el que no se le puede dar, lo que no le pueden dar a Xóchitl, lo que no le van a dar a Xóchitl, no les afecte posteriormente. En el caso de Puebla, quiero imaginar que en los cuartos de guerra están en ese proceso, están trabajando para poder aislar la elección, porque los números de Claudia sobre los de Xóchitl, en el caso Puebla específicamente, son muy diferentes. Traes una ventaja de 20 puntos, me parece. 20 puntos en Puebla, o sea, Xóchitl trae 20 puntos menos que Claudia en el caso Puebla, lo cual es bastante. Es decir, Lalo Rivera tiene que cargar con la poca competencia que tiene Xóchitl, pero también con la poca competencia que tiene su partido, porque cuando tú mides por partidos, hay prácticamente 30 puntos de diferencia entre la fortaleza, el fuerte de Morena, que es su gente, y el voto panista, que solamente van sobre partidos. Y ya no te cuento sobre el tema PRI PRD, y el tema PRD, que son casi nulidades, sobre todo el PRD. El PRD te da 1 o 2 puntos, que en un caso de una elección muy cerrada te pueden ayudar a ganar. Y el caso del PSI, que en el tema Puebla, pues también es de 1 punto, que lo que quiero creer que le puede dar a Lalo es gente para vigilar las casillas, una estructura más estatal también. Entonces, eso es lo que tienen que empezar a hacer. Y le han medio funcionado a Lalo. Son 13 puntos de ventaja los que tienen. Eso en el tema de votación bruta. Y si nos vamos a la votación efectiva, deben ser 16 o 17 puntos de ventaja los que tiene Armenta sobre Lalo Rivera. Para el inicio de una campaña, ¿qué tan determinante puede llegar a ser? Yo soy de los que cree que las campañas cuentan. No quiero decir que hacer una encuesta sea jugar al pitonizo, porque hay muchas cosas que pueden pasar. ¿Y qué me refiero con las campañas cuentan? Con que van a contar los debates, con que van a contar los actos de campaña, y sobre todo lo que más cuentan son los errores. Las campañas no se ganan, se pierden. Hemos visto casos de gente que tiene 20 puntos de diferencia y acaba perdiendo por 5, 6 o hasta 10 puntos. Le pasó a Lalo Rivera, que a lo mejor eso es lo que lo motiva un poco de acordarse de su elección inmediata pasada, donde empezó 20 puntos abajo y acabó ganando. No todo se repite, no son las mismas condiciones. El Morena de hoy no es el mismo del Morena de hace tiempo. No está Claudia Rivera en la boleta en el caso de Puebla. Entonces, el rival que tiene hoy Lalo enfrente es el
que quizá no quiso encontrarse. Claro, por supuesto. Él hubiera preferido a Nacho, hubiera preferido a Claudio, hubiera preferido a todos menos a Armenta. Sí. Y Armenta igual. Armenta hubiera preferido a cualquiera menos a Lalo. Entonces, los dos tienen condiciones similares. Cuando nosotros hacemos no estas mediciones que presentamos, sino otras que tenemos ahí para poder nivelar un poco lo que hacemos con nuestras encuestas robotizadas. Hacemos unas encuestas cara a cara. Nosotros encontramos que son muy parecidos los candidatos en cuestión de competencia. Los dos tienen buena imagen, los números son casi iguales, a los dos los consideran que trabajan mucho, tienen números casi iguales, son muy parecidos cuando los quieres convertir en un producto para ofrecérselo a la gente. Y eso va a hacer que la elección se mantenga interesante en el caso de Puebla. No digo que se va a cerrar, tal vez sí, no lo sé. Pero se va a mantener en términos interesantes, porque los 13 números en preferencia, quiero repetirlo, en preferencia bruta y los 16 o 17 en preferencia efectiva, son números que le dan algo de esperanza al candidato del PAN, PRI, PRD para decir, todavía puedo llegar y tengo 3 meses para moverme. Tampoco es sencillo. 3 meses quiere decir que si estás a 13, 12 puntos, tendrías que ganar 4 puntos mensuales, el otro no tendría que subir, o tú tendrías que subir 2 puntos mensuales y el otro caer. Y para que eso pase, no es tan sencillo. Es la conjugación de muchos factores. Alex, lo mencionabas al inicio de la entrada del podcast, el voto, el famoso voto en cascada. Pero ya hay varios análisis, y yo también soy un convencido de eso, de que en esta elección no va a ser para nada lo que se vio en el 18. Ojo, eso ocurre mucho en zonas no urbanizadas. En las zonas urbanas, la gente piensa más su voto. Lo razona un poco más. Sí. El voto cruzado. No es lo mismo el voto, no es lo mismo el voto en Zacapuaxtla. Claro. Que es el famoso voto corporativo, el voto de agradecimiento, sobre todo lo tuvo el PRI muchos años, hoy lo tiene Morena, va y vota todo absolutamente por el partido en el poder que le está dando algo, o por el que puede estar convencido tal vez ideológicamente. Voto todo parejo, no me importa quién sea el candidato. Y en las zonas urbanas la gente lo puede pensar un poco más. Tal vez me guste Claudia, pero me guste Lalo, o tal vez me guste Xóchitl, pero me guste Armenta, y voy cruzando, y de los diputados no me gusta ninguno, porque casi siempre consideran que no hacen nada, los tachan a todos o la rompen, y del Senado se lo doy a fulano tal, porque ese sí me cae bien. Le cuesta trabajo entender a la gente, entender a los candidatos, entender al periodismo militante que hay voto cruzado y hay voto diferenciado, sobre todo en las zonas urbanas, pero lo hay. ¿Crees que se deba también a una lección aprendida del 18? Porque en el 18 entraron personas que ni tú ni yo las conocíamos. O sea, alcaldes, diputados locales. Bueno, en ese voto en cascada. Que fue un fenómeno por López Obrador. Bueno, si no es por ese voto en cascada, pues Cuauhtémoc no habría sido gobernador. Claudia Alcanzores tampoco. Claudia. Y así te encontrabas, bueno, en el Congreso te encuentras cada cosa cuando vas en el Congreso de la Unión. Que es como puede ser diputado este señor o esta señora, pero lo son. Y en la Cámara de Senadores, que digamos era la crema innata de la política nacional. Ya, eso pasó a la historia, ¿no? Pasó a la historia. Pero bueno, sobre todo ocurre en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, mientras más urbanizado, más pensado el voto. Me voy con un ejemplo burdo, tal vez el caso de Nuevo León. En Nuevo León tú ves que hay un gobernador de MC que es Samuel, pero no tiene ningún diputado. Claro, eso hicieron. No tiene ningún diputado. Tiene diputados priistas en mayoría, panistas, perredistas, bueno, perredistas no, y por ahí alguno de MC que entró por la vía plurinominal, ¿no? El caso Colosio en su momento, que después fue. Pero Nuevo León es el caso más representativo del voto urbano y el voto diferenciado. Vamos a llamar, que es la segunda ciudad más importante de este país y que así lo tiene. Y la misma Ciudad de México. La misma Ciudad de México tiene la mitad de los alcaldes son de extracción PRI-PAN-PRD, la mitad de los alcaldes son de MC, la jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum, había ganado Morena. Entonces, ahí hay voto diferenciado. Si fuéramos por el voto en cascada, pues habrían ganado absolutamente todas las diputaciones, todas las delegaciones, hoy alcaldías, y no tendríamos, o no tendría la Ciudad de México esta diversidad entre Oriente y Poniente que hoy tiene. Tu última encuesta me parece que publicada el 3 de marzo, me parece que la publicaste, sí viene ya un escenario de voto diferenciado. Voto diferenciado. Sheinbaum arriba. Alejandro arriba. Riestra
arriba, en la capital, y la fórmula del Senado. La fórmula del Senado arriba, la de PRI, PAN, PRD, exactamente. Y diputados arriba Morena. Sí. Ese es un voto completamente claro. A muchos le cuesta trabajo entenderlo, lo sé, lo comprendo. Hay gente que todavía practica la política de hace muchos años, ¿no? La del PRI tiene que ser así porque se ganaba todo, no pueden ser racionales. Son racionales sobre todo cuando llegan a una encuesta que les da la facilidad de poder por su teléfono seleccionarlo. Sin embargo, es un escenario que puede ocurrir, que puede darse. Sobre todo en las áreas urbanas. Sí. Y en las áreas urbanas y la gente que tiene un teléfono celular que puede pagar y que lee un poco más o que sabe un poco más y que entiende qué es lo que quiere. Ese tipo de gente tiene una particularidad. Es un voto que quiere tener algo más de lo que ya tiene. No está conforme siempre con tener, por más que me den mi salario y mis 3,000 o 4,000 pesitos, quisiera tener un poco más. La gente urbanizada, la gente que ya llega a tener un teléfono celular, incluso la misma muchacha, tiene aspiraciones. Es un voto más aspiracional y por eso puede darse ese voto diferenciado. Ya cuando le metes el otro voto, que es el voto agrícola, el voto ya se empieza a compensar, y ahí ya hay otro tipo de fórmulas que hacer y otras variaciones que tendríamos o podríamos hacer en términos de encuestas. También quisiera platicar contigo, Alex, tú que eres experto en este tema, la participación ciudadana. Se habla que en Puebla ya hay proyecciones que podría rondar entre 70 y 75 puntos la participación ciudadana en las elecciones del 2 de junio. ¿Tú más o menos cómo lo tienes? Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿a quién beneficia una alta participación ciudadana? Mira, si nos vamos a términos de la Ciudad de México, que es un tema muy parecido, en la elección anterior donde más votó la Ciudad de México fue en la delegación Miguel Hidalgo y votaron el 71% de los electores. En Iztapalapa votaron el 64% de los electores. En Puebla, podrían estar votando más del 60% o 65% de los electores. Como estado, el 67%. Entonces vamos a llegar prácticamente al 70% de los electores, porque creció el número de la base de electores y porque cada vez más en una elección como esta la gente llega a pensar que tiene la necesidad, y ante la polarización que existe, tiene la necesidad de ir a las urnas. ¿A quién beneficia? Pues está demostrado que siempre que se vota más, al que menos beneficia es al partido en el poder. No quiero decir que es Morena, no quiero decir que es el PAN en algunos estados. La gente sale a votar. Cuando se convence es la clase media la que sale. Y esa clase media difícilmente la paras. Sí, claro. Difícilmente le dices, no vayas, no hay manera de pararla. El tema es hacer que esa clase media salga a votar. Y esa clase media, por lo general, la media alta, la alta, con la que está peleada Andrés Manuel López Obrador en sus mismas conferencias mañaneras, pues beneficia al Partido Acción Nacional, al PRI y al PRD hoy que están en conjunto. Lalo, obviamente, mientras más gente salga a votar, más proyección tiene de ir acortando esa brecha que hay entre Alejandro Armenta y él en cuestión de votos. Que sucedió eso en el 2021, hay que recordarlo. Elección intermedia, normalmente las elecciones intermedias baja muchísimo la participación ciudadana. En esta no fue así. Fue una participación ciudadana que rebasó el 50% y fue lo que hizo que la oposición se recompusiera un poco de lo mucho que había perdido en el 18. Claro. Es decir, recuperaron alcaldías en la zona metropolitana. Y a nivel federal ganaron diputaciones, le cortaron a Morena porque salió más gente a votar, que es la gente que les beneficia, la gente que les ayuda, que es la clase media, que es casi siempre antimorenista y antiamlista. Pero, ojo, está focalizada en zonas urbanas. La gran potencia de Morena es las zonas rurales, las zonas no urbanizadas, semiurbanas, donde prácticamente en algunos puntos tiene 3-1 de votación. Sí, primero los pobres, ¿no? Y también te quería preguntar precisamente lo que mencionabas, el arrastre de las candidatas presidenciales, Xóchitl y Claudia. Hemos visto sus precampañas y sus campañas que no encendieron. Xóchitl empezó muy bien cuando se destapa que va por la presidencia. En un inicio iba por la jefatura de la Ciudad de México y de repente cambia, da un golpe de timón y dice, voy por la grande. En el impacto le va bien. Y le va muy bien. Pero es un cerillo. Acaba siendo un cerillo que se enciende y se apaga inmediatamente. Ese fue el problema de Xóchitl. Digo, no fue un cerillo que estuviera encendido, no fue una vela que se quedó encendida y eso hizo que empezara a caer. De repente llegó a estar, yo la tuve, llegué a tenerla a 5 puntos de Claudia. Hoy la tengo a 22. Sí.
¿Qué pasó? Pues que se apagó, claro. que no hubo más que contar, que vendía gelatina, se había estudiado en Hidalgo, y de Hidalgo tomó un camión y se fue a la Ciudad de México y llegó a ser empresaria, que tiene billones, que llegó a gobernar una delegación en ese entonces importante, sí. No la más poblada, sí, importante, la más activa económicamente, y ya. Hasta ahí. No había más que contar. Y ya. Hoy empieza a tomar un poco esa bandera de oposición con sus antimañaneras, ¿no? Claro. Que da, empieza a tener un poco más, a darle un poco más de forma a su candidatura, pero sí ha subido 3 puntos prácticamente del inicio de la campaña para acá, que es algo, falta mucho, está a 22 puntos, estaba a 25 hace 15 días, hoy está a 22. Mientras más suba, más le va a ayudar al voto urbano panista, que es quedarse por lo menos con Yucatán, Guanajuato, tal vez algunas ciudades importantes. Ese encendido de la campaña de Xóchitl podría funcionar si es que sube entre 5 y 10 puntos. Ciudad de México le podría ayudar muchísimo. Ciudad de México se va a cerrar. Se va a cerrar bastante, es un buen candidato Taboada. Clara no es la mejor de las candidatas. No, ya se vio que no congenia para nada. Bueno, es una candidata que perdió por 15 puntos contra Omar García Harfuch. Claro. ¿No? Y que además se evidenció, porque tal vez si hubieran dicho ya ganó fulana y no digan, pero bueno, se evidenció que lo que buscaba incluso el votante morenista era girar al voto aspiracional. Claro. Un gatopardismo a lo mejor, por lo menos un cambio de perfil, porque yo quiero a alguien que me guíe y que parezca algo más que lo que me estás ofreciendo. Y eso se los da Taboada y no lo da Clara como pero tal. En la otra esquina, Alex, tampoco Sheinbaum prende. Pero Sheinbaum está en una gran base. Sheinbaum no hay que olvidarlo. Vamos a hablarlo en términos futboleros. Si tú vas ganando 4-0 y vas al segundo partido, te pones a atacar como loco. No, claro que no. Pues no, te esperas y ahí atácame y de repente te mete un golecito. Digo, es burdo el ejemplo. Pero representa muy bien lo que está sucediendo. Claudia tiene un voto base muy fuerte. Claudia le habla a un votante en específico. Claudia no quiere más que su base. Como Andrés Manuel López Obrador no quería más que su base. Y si mantiene a su base, administra una ventaja. Y ellos saben ya cómo hablarle, qué tipo de spots darles, qué tipo de espectaculares quieren, y con eso van a ganar. Digo, no soy pitonizo, pero hoy todo indica que va a ganar, que tendría que pasar un milagro para que Xóchitl ganara. La obligada es Xóchitl. Sí. Que si hace una buena campaña, puede arrebatarle, no puntos, puede agarrarlos de los indecisos y sumar. Sí. Difícilmente le van a quitar un voto a Morena. El reto principal de Xóchitl es que Morena frenar el famoso plan C, que Morena no se lleve la mayoría simple en las cámaras. Correcto. Y como dices, rescatar sus bastiones. Yucatán, llegará el momento en que vean esto no está encendiendo para todo el país, claro. Vámonos a focalizarnos, vamos a Ciudad de México, nos vamos a Guanajuato, nos vamos a Yucatán, ciudades importantes donde puede estar ganando, tal vez el caso de Puebla, que está muy cerrada la elección, vámonos a Puebla, concéntrate en ciertos lugares. Claro. Y rescatemos algo para lo que sigue, para el 27, porque después de 2024 muchos aseguran que puede haber borrón y cuenta nueva, porque Andrés Manuel López Obrador pues ya va a estar en su rancho allá en Tabasco, en Chiapas, esperando a ver que tal vez te hable ahí como Mujica, te diga 2, 3 cosas, pero ya no va a estar en la palestra. Sí, por supuesto. Y justamente ese comentario quería rematarlo con arrastra, o sea, es decir, que las campañas presidenciales no lleguen a encender como en su momento encendió López Obrador, que Xóchitl y Claudia se estanquen ahí. Lo que pasa es que López Obrador sigue siendo un gran activo. Yo estuve en el arranque de campaña de Claudia el 1 de marzo. Me invitaron, estuve ahí y recorrías desde Bellas Artes, todo Juárez, hasta llegar al Zócalo. Había puestos que a mí me parecía sensacional. Había puestos así pero con figuras de López Obrador, con peluchitos, con el llaverito, con el libro, con la playera, que cualquiera tuvo yo, cualquiera de los que nos ve, dices, yo que voy a comprar eso. La gente los compra. La gente los compra. Y Andrés Manuel López Obrador es un gran activo. Las porras en los 100 puntos estos de Claudia, que fueron pues, largos, 100 puntos, muchas porras eran. Es un honor estar con Obrador. A cada rato la gente se calentaba y decía, parte del discurso de Clara, parte del discurso de Claudia señalaban a Palacio Nacional, porque el gran activo de Morena no es Morena per se, es Andrés Manuel López Obrador, el gran representante del movimiento, y es un presidente que le encanta estar en campaña. Pero del otro lado tenemos a la Marea Rosa, Movimiento Social Orgánico,
de los electores, digamos, de a pie, que no pertenecen a una estructura partidista, y que sí, durante los 6 años del sexenio de López Obrador, sí han mostrado que están ahí, que salen a las ahí estuvieron. calles, claro. O sea, tú identificabas en este mitin. Sí, 2 semanas antes o una semana obviamente antes, identificabas claro. a los que venían en camión. Sí, porque pues traían su playera y decía, llevaba el candidato fulano de tal estado, y ahí los traías. Pero veías al viejito, veías a la familia que iban a ver el acto, que no habían sido acarreados por nada, que eran plenos convencidos contra esos va Xóchitl. Ese es el gran problema para Xóchitl, que no es un voto volátil, no es un voto que se puede difuminar, no es un voto que le puedes decir, López es esto, no te creen. Aunque sea, tal vez en algunas cosas tengan razón, pero no le creen. Es un voto fanático que obviamente está total. Ahí y es difícil quitarlo. Y mientras Xóchitl no alcance esa base que trae Morena, pues está difícil. Y por eso Claudia, con los míos le hablo a los que les tengo que hablar. Es una campaña bien encauzada en términos de mercadotecnia política, porque no quiere más votos. Con los míos tengo. Pero tal vez lo pregunté mal. Me refería a la marea rosa, la de el INE no se toca, los movimientos sociales de las marchas ciudadanas. Perdóname, no escuché lo de María Rosa. Ese ayuda precisamente a la movilización de las bases PRI-PAN-PRD. Es la esperanza y es al único alfiler que está agarrada Xóchitl y los candidatos a los gobiernos del estado. Eso ayuda sin ser un acto de PRI. Es el que más ayuda al PRI-PAN-PRD. Porque moviliza a la gente, la tienen alerta, les dice, va a haber una elección. Tenemos que defender al INE. Y defender al INE, pues ya sabes, es defenderlo de quién, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces eso quiere decir que tengo que irle a dar votos al PRI-PAN-PRD para que en la Cámara por lo menos se defienda la autonomía del INE y de la Constitución y de todo lo que sea. Ese es un buen acto de campaña sin ser un acto de campaña, ¿no? Y es el que más les puede ayudar. No tanto porque la gente va a defender al INE, sino porque la empiezas a tener en alerta en las zonas urbanas, que son donde se llenan los zócalos, para que el 2 de junio salgan a votar. Y mientras más salga a votar esa gente, más le ayuda a este tipo de voto. Y para ir rematando el episodio de esta semana, Alex, yo tengo una lectura que le he plasmado varias veces en mi columna en El Incorrecto MX, la historia de un joven reportero, en donde digo que es una elección de mitades. Es decir, antes teníamos 3 candidatos. Lo tuvimos PRD, PAN y PRI antes de la creación de Morena. La tuvimos en el 18, PAN, PRI, Morena. Es decir, elección de tercios. De tercios, que les ayudaba mucho a los sistemas, por supuesto. Ahora es elección de mitades, totalmente. Bueno, 50 y 50, porque Movimiento Ciudadano... Hay una nulidad caminando, por supuesto, pero que te quita 6 votos, te quita 6 puntos. Puede ser... Pues mira, en el caso de la elección presidencial, si hay 22 puntos de ventaja, el que el señor se quede con 6, aunque se los pasara a Xóchitl, pues te quedas a 16 puntos, es decir, no pasa nada. Pero en algunas ciudades, caso de Puebla, por ejemplo, donde a mí la elección entre Mario Riestra y Chedraui me sale a 2 puntos, el señor de MC, que es el dueño de una estación de radio, tiene 3 puntos. Claro. Sus 3 puntos son importantes. Sí, puede ser. Es decir, pudieron hacer ganar a uno o a otro, o pueden hacer ganar a uno o a otro. Sí es una elección de 2 personas, sobre todo a nivel federal, de 2 partidos, alianzas, de 2 grandes alianzas a nivel federal. Si hubiera estado Samuel, otra cosa hubiera sido. Hoy Xóchitl estaría sufriendo, me queda duda. Sería y después para Samuel porque tenía el voto de los jóvenes. Hoy, también eso hay que decirlo, no hay nadie que le guste a los jóvenes. No ha habido un chavo de entre, no sé, tal vez 25, 17 años que no diga, yo iba a votar por Samuel. Todos te dicen que iban a votar por Samuel y ya que Samuel se fue, pues, obviamente Maynes pues no es Samuel, por más que tome carta blanca, por más que vaya al estadio a mentar madres de Manlio Fabio y de todo el mundo. Samuel pues, y Mariana solo funcionan siendo Samuel y Mariana. Y funcionan nada más como una pareja que le gusta a los chavos específicamente, los demás porque dicen, todo el mundo los quiere replicar ahora, pero solo funcionan ellos hemos visto videos, creo que hasta alguien de Puebla por ahí subió un video cantándole algo de Navidad que decías, no, pobre, pero bueno, ese pobre violentador. Ese voto de los jóvenes anda por ahí suelto, no le gusta, no tienen candidato, tampoco lo buscan, no lo busca ni Claudia, no lo busca Xóchitl, por ahí anda libre. Es una elección prácticamente de 2 a nivel federal, pero en muchas ciudades, ya hay una caso de Puebla, ese 3 puntitos, esos 4, esos 5 que puede llegar a tener, los van a querer tener los otros candidatos y les va a afectar sus ecuaciones. Alex, ya para rematar el podcast de la semana, ¿qué viene para Puebla en los próximos 3 meses de campaña federales y los 2
Los federales van a pasar, la calentura real va a ser por la local, tanto las ciudades como el estado de Puebla. Se va a poner interesante, creo yo, los números por lo menos y las tendencias así lo marcan. Hay un favorito que lleva una ventaja considerable, pero eso no quiere decir que sea una ventaja que no se pueda revertir, sobre todo porque del otro lado tenemos un candidato que ya participó en alguna ocasión en esas mismas condiciones y donde salió adelante. Entonces, ¿de qué va a depender? Que cada quien tenga sus estructuras bastante bien aceitadas. Para Morena es clave tener la estructura muy aceitada, que salga a votar, que revise, que esté en las urnas y que con ese le alcance para ganar. Y del otro lado saben que no tienen la estructura que quisieran, que no tienen el número de militantes que quisieran y que van a tener que buscar la manera de motivar a la clase media alta para que le sume a lo que traen. Claro. El nombre per se de Lalo Rivera le suma al Partido Acción Nacional, es el mejor candidato que pudieron sacar. Él trae más votos que el PAN, por eso pudo hacer lo que quiso, entre eso poner a la esposa como condición para poder salir adelante como candidato, pero ahora tiene que buscar otro tipo de votantes que por lo general no son esos que van a los mítines que él organiza. Y ese tipo de votantes es el aspiracional, el que quiere tener un poco más, el antimorena, que existe. El tema es que vayan el domingo 2 de junio a las urnas. Claro. Y si eso lo logra, pues se irá cerrando prácticamente la elección. Mientras tanto, están a esos puntos de ventaja, que son 13 puntos en la encuesta bruta, y 16 puntos en la encuesta efectiva, que es la efectiva, cuando le quitas el no supo, no sé, no contestó, no sé con quién, se los quitas y ya nada más los pones cara a cara a los tres candidatos, ¿no? En el caso de MC, pues también es una nulidad el tema del hijo del ex gobernador priista. Que por ahí pueden perder el registro. Van a andar muy por eso. ¿Por qué? Porque cada vez la gente se va a convencer más de que tiene que votar por Morena o tiene que votar por más PRI, PRD, PAN, en este caso de la Alianza Antimorena, y van a abandonar a MC. Eso es lo que se puede proyectar. En el caso de la ciudad, prácticamente yo creo que no van a alcanzar ni el 2% y que todo se va a cerrar en estos dos candidatos. Pues bueno, aquí está la fotografía del momento, como le dicen a las encuestas. Le agradecemos mucho a Alex Rodríguez, que va a estar siendo un colaborador habitual con sus encuestas en el Incorrecto Podcast. Ya saben, suscríbanse en nuestro canal en YouTube, en nuestro Instagram, redes sociales, dejen nuestros comentarios, éntrenle a este debate que se va a poner sabroso, y si tienen algún comentario, pues ya saben, déjenos ahí para que nosotros lo vayamos poniendo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Un placer.